Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Hasta hace no mucho tiempo, cada vez que se nombraba Extremadura, iba asociada a la frase cuna de héroes. Y lo cierto es que fue la tierra española que porcentualmente aportó al Nuevo Mundo más héroes, descubridores y excelsos hombres de armas que cambiarían, sin vuelta atrás, la historia de la humanidad. Y dos sobre todos ellos: el gran gigante de la historia, Hernán Cortés, un hombre del Renacimiento en la mejor de sus acepciones, y su pariente, Francisco Pizarro, aunque tal vez por su destino trágico no goce del mismo aura. Pizarro, también con un número insignificante de fuerzas, hizo español un enorme imperio, muy superior y más amplio que el mexica, y protagonizó una gesta de dimensiones ingentes, la conquista del Tahuantinsuyo, o lo que es lo mismo, el imperio inca. Francisco Pizarro nació en Trujillo en 1478, aunque su año de nacimiento no está muy claro. Pero sí que era hijo ilegítimo de Gonzalo Pizarro Rodríguez, emparentado con Hernán Cortés, cuya madre era Catalina Pizarro. Francisco, a los 20 años, se alistó como soldado en los tercios, a las órdenes del gran capitán, con quien había combatido su padre, y luchó en las guerras de Italia contra los franceses. Sin herencia a la vista, decidió cruzar el océano a la búsqueda de honra, riqueza y gloria. Y en 1502 participó en la expedición de Alonso de Ojeda, que exploró América Central y Colombia, y luego en la de Núñez de Balboa, que culminó en el descubrimiento del Mar del Sur. Y con él ya mostró una determinación especial, ya que tiempo después arrestó y llevó a juicio a su antiguo capitán, Núñez de Balboa, que acabaría decapitado. Y fue medrando, y sus dotes de mando hicieron que en 1519 y 1523 Pizarro ya fuese alcalde de Panamá. Entonces, un foco radial de exploraciones en el que ya se hablaba de un rico territorio al sur que los nativos llamaban Virú y que luego sería transformado en Pirú por los europeos. Hasta 1524 no le llegó el momento de acometer su gran aventura. Tenía casi 50 años, era bastante mayor para aquel tiempo, pero nunca había perdido la esperanza. Y el 20 de mayo de ese mismo año, en Panamá, junto a Hernando de Luque, Diego de Almagro y Pedrarias Ávila, formó la Compañía de Levante, que dispuso a que Pizarro encabezara una expedición como teniente de capitán general del gobernador de Tierra Firme. Y no fue fácil prepararla. Pocos hombres querían participar si las expectativas no eran altas. También era arduo conseguir barcos, pero 6 meses después salía con un solo navío, Santiago, conocido popularmente como Santiaguillo, 112 españoles y un grupo de indios y 4 caballos. Durante 2 expediciones, consecuencias y viajes padecieron hambres, tormentas, enfermedades, ataques de indígenas, que fueron mermando exponencialmente tanto las fuerzas como el número de hombres. Y llegó un momento que mandos y tripulación se encontraban en una situación límite, débiles, hambrientos, con la muerte rondándoles y pasando calamidades sin conseguir ningún resultado. Hasta Pizarro y Almagro sufrieron graves heridas. Pizarro recibió 7 lanzadas y Almagro perdió el ojo de un flechazo, del que diría más tarde al rey Carlos: el negocio de defender los intereses de la corona me ha costado un ojo de la cara. Y de ahí viene la expresión actual. Ante la deplorable situación, los hombres de la expedición solicitaron el retorno a Panamá. Incluso hubo una tentativa de rebelión, y Almagro y Pizarro se plantearon la continuidad de la empresa. Pero poco antes habían capturado un pequeño velero tripulado por unos indios muy civilizados, que dijeron ser naturales de Túmbez y súbditos de un gran señor. Era una valiosa información con la que se abrían suculentas posibilidades. La solución fue que Pizarro les esperaría en la Isla del Gallo, en la bahía de Tumaco, al sur de Colombia,
y Almagro se trasladaría a Panamá a pedir refuerzos. Pero el malestar de los hombres iba increciendo y enviaron secretamente cartas al gobernador de Panamá para informarles de lo que ocurría. Y enterado el gobernador, prohibió a Almagro reunir más hombres para Pizarro y mandó un navío para socorrer y recoger al resto de los españoles que estaban en la isla del Gallo y pudieran volver. El navío, capitaneado por Juan Tafur, llegó en una tesitura aterradora. La tripulación llevaba 2 años y medio de viajes hacia el sur con perspectivas nulas y viendo sin descanso morir a compañeros. Muchos, literalmente, no podían más, ni física ni anímicamente. Querían regresar. Y la mayoría corrió a embarcarse en el navío de auxilio con tal ímpetu, como decía un cronista, como si escaparan de tierra de moros. Pizarro aceptó la voluntad de sus hombres, pero se manifestó firme en que él no los acompañaría. Él no iría. Y entonces optó por una acción extrema. Trazó una raya en la arena de la playa de la isla y retó a sus hombres para que siguiesen o abandonasen la expedición. Hernán Cortés había vivido un periplo de similares características cuando quemó las naves de Veracruz y dirigido a sus hombres la famosa frase «El que quiera ser rico, que me siga». Hoy se sabe que no las quemó, que las desguazó y guardó piezas que le servirían para acometer una de las más espectaculares batallas bélicas de la historia, la conquista de Tenochtitlán. ¿Supo Pizarro lo que había hecho su pariente? Lo desconocemos, pero su gesto en la isla del Gallo tuvo grandes paralelismos. Y José Antonio del Busto así narró la escena. El trujillano no se dejó ganar por la pasión y, desenvainando su espada, avanzó con ella desnudo hasta sus hombres. Se detuvo frente a ellos, los miró a todos y, evitándose una arenga larga, se limitó a decir, al tiempo que trazaba con el arma una raya sobre la arena: «Por este lado se va a Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviere». Y un silencio de muerte rubricó las palabras del héroe, pero pasados los primeros instantes de la duda, se sintió crujir la arena húmeda bajo los borceguíes y las alpargatas de los valientes, que en número de 13 pasaron la raya. Pizarro, cuando los vio cruzar, no poco se alegró, dando gracias a Dios por ello, pues había servido de ponelles en corazón la quedada. Sus nombres han quedado en la historia como los 13 de la fama o los 13 caballeros de la isla del Gallo. Los 13 de la fama decidieron quedarse junto a Pizarro en la isla del Gallo, donde permanecieron meses también padeciendo las de Caín. Según Benzoni, Pizarro se lo agradeció mucho, haciéndoles grandes promesas y suplicándoles que tuviesen paciencia. Y por fin el navío de Almagro llegó, aunque fueron pocos los refuerzos que había podido reunir, y se encontró a Pizarro y a los suyos hambrientos y acosados por los indígenas. Según el Inca Garcilaso, se habían estado alimentando casi exclusivamente de marisco, culebras y otras sabandijas. Pero ese mismo día, Pizarro ordenaba zarpar hacia el sur, y pronto alcanzaron el Perú. Ya estaba, Pizarro había encontrado lo que siempre había anhelado. Era el momento de regresar para reclutar más hombres y comenzar la conquista de un imperio ignoto. Como el de su sobrino Hernán, nunca imaginó que sería más grande y más extenso, y fue recibido en Panamá con honores, pero el gobernador se negó a ayudarle. Los socios de la Compañía de Levante, que antes de 1524 nadaban en la abundancia, estaban en 1529 completamente arruinados por el fracaso de sus expediciones, y la única solución que tenían era acudir a España y lograr una capitulación. Además, el viaje sería útil por otro motivo. Querían evitar los obstáculos con los que se encontraron en su momento Colón y Cortés para reclamar sus derechos. Y fue Pizarro quien se trasladó a España para obtener derechos de dominio sobre la zona de Perú,
que iba desde el Río de Santiago en Colombia hasta el Cuzco. La capitulación la firmó Isabel de Portugal en Toledo en 1529 en nombre de Carlos I de España. Y en ella se concedió el título de hidalgos a 13 de sus hombres, por lo mucho que han servido en el dicho viaje y en el descubrimiento. Y con cierta lógica se ha pensado que eran los 13 de la fama, y ha permitido su identificación. En palabras de Isabel, pasasteis muchos peligros de trabajo a causa de los cuales os dejó toda la gente que con vos iba en una isla despoblada con solo 13 hombres que no vos quisieron dejar, y que con ellos y con el socorro que de navíos y de gente os hizo el dicho capitán Diego de Almagro, pasastes de la dicha isla e descubristes las tierras e provincias del Pirú e ciudad de Tumbes. Cristóbal de Peralta, Pedro de Candía, Francisco de Cuéllar, Domingo de Solaluz, Nicolás de Rivera, Antonio de Carrión, Martín de Paz, García de Jarén, Alonso Briceño, Alonso Molina, Bartolomé Ruiz, Pedro Halcón y Juan de la Torre. Y curiosamente no había una mayoría de extremeños, sino que procedían de todos los rincones de España, y se les concedió a todos la hidalguía, y a los que ya la poseían el hermoso rango de caballeros de la Espuela Dorada. Y finalmente, en 1532, Pizarro zarpaba desde Panamá con 180 soldados a la conquista del Imperio Inca. El calor y las enfermedades volvieron a acosarles durante todo el trayecto, pero allí se encontró con que la viruela traída por los europeos había diezmado a la mitad de la población inca. Las enfermedades, la hambruna y las luchas internas enfrentaban a dos de sus líderes, Atahualpa y Huáscar, y jugó sus cartas magistralmente. Con esos apenas 200 hombres se enfrentó abriéndose paso ante más de 8.000 incas en apenas 2 horas y media, sin registrar una sola baja, y obró el milagro militar. Luego combatiría aliándose con Huáscar en la guerra frente a su hermano Atahualpa, así como con los cañaris, chapapoyas, huancas y otros pueblos que estaban sometidos. Distintas secuencias que fueron forjando el descubrimiento y la incorporación del Imperio Inca a la corona española. Y en 1539 el rey Carlos le otorgaba el título de Marqués de la Conquista. Los leyendanegristas, que tanto insisten en llamarle cuidador de cerdos, no saben que un título, cuando se obtiene por los méritos de uno, es infinitamente más valioso. La vida posterior de aquellos hombres tuvo desigual destino. Diego de Almagro exploró la actual Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, pero acabó enfrentado a Pizarro por la gobernación del Cuzco, y se desató una guerra civil entre ambos. Los pizarristas vencieron y Almagro fue ajusticiado en 1538. Pero 4 años después era vengado por su hijo, que apuñalaba mortalmente a Pizarro en la garganta. Si echamos la vista atrás y repasamos su historia, tras el periplo inicial lleno de calamidades y su posterior brillante triunfo con glorias y riquezas en el gran imperio que hizo español, siempre destacará el capítulo singular, de esos que trascienden, que se cuentan y se contarán siempre que se hable de su figura, el episodio de la Isla del Gallo, más conocido como los 13 de la fama. ¿Y por qué un episodio aparentemente menor entre tanta epopeya ha sido tan legendario? Pues porque nada hubiera sucedido sin la valiente resolución que tomó Pizarro y los 13 grandes, que debilitados por las fatigas, hambre, enfermedades y desesperación, sin nada a su favor más que la palabra de su capitán, decidieron permanecer en una isla desierta antes que renunciar. Un rasgo heroico en el que demostraron perseverancia, esperanza, lealtad y patriotismo cuando todo parecía perdido. Hoy, el emplazamiento de la Isla del Gallo se llama Pizarro, y los restos del conquistador reposan en la catedral de la ciudad que fundó, Lima, que llegó a ser la ciudad más opulenta del planeta. Y en lo que serían sus últimos momentos se defendió y murió como los héroes clásicos, espada en mano.
y tras herir a 2 oponentes con la sangre que emanaba de su cuello, dibujó una cruz en el suelo y, nombrando a Cristo, pidió confesión. Sus últimas palabras fueron: mi espada, fiel compañera de mis trabajos. Una espada grandiosa, con una historia maravillosa que contaremos muy pronto y que fue la que le hizo trazar la línea de la gloria. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.